Lucas capítulo 10, versículo 38, dice la Biblia, acompáñenme usted y lea conmigo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Puede sentarse? La predicación del día de hoy tiene un título. Yo le puse un título. Y es, primero, la palabra. Y de pronto vamos a ir desarrollando, obviamente, a medida que va pasando la predicación, vamos a ir desarrollando el por qué yo le puse este nombre a la predica. Primero, la palabra. Es que este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que de pronto hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchas predicaciones sobre eso, y siempre, siempre, siempre podemos encontrar algo nuevo en la Biblia. Siempre va a pasar. Pero entonces a veces cuando uno, o cuando por ejemplo vamos a tener esta predicación, entonces usted lee el texto y dice, ah, bueno, yo ya sé de qué habla ahí. Entonces automáticamente se desconecta. O como que ya no pone la misma atención como si nunca hubiese, digamos, si nunca lo hubiese escuchado, estaría muy atento. Como ya lo hemos escuchado, entonces de pronto estamos por allá, sí, vamos a ver qué dice. Entonces, lo que yo quiero pedirle el favor hoy es que, así usted ya ha leído esto 80 millones de veces, hoy tenga ese deseo de, bueno, lo he leído 1 millón de veces, 80 millones de veces, pero hoy quiero escucharlo, a ver qué me habla Dios por eso. Y cuando estamos diciendo que primero la palabra, lo digo porque, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es que hoy le voy a recalcar mucho ese título. Y seguramente usted va a tener que decirlo varias veces. Eso, primero la palabra. Entonces no se moleste cuando se lo haga porque le voy a explicar algo que yo entendí. Cuando yo estaba muy pequeño, como en tercero de primaria, en tercero de primaria, tenía una profesora que se llamaba Gloria. Yo no sé si ella profesaba alguna religión, no lo sé. Lo que sí me acuerdo es que ella, cada X cantidad de tiempo, estaba muy pequeño y no recuerdo bien el tiempo, pero cada cantidad de tiempo ella nos cantaba una canción. Y la canción decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Siempre me la cantaba, siempre, siempre. Y yo, bueno, pero mire, hoy tengo 29 años y me acuerdo de la canción que me cantaba mi maestra en tercero. Y entonces yo dije, uy, ¿cómo así? Va a estar primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Y usted lee y dice, la última parte del versículo dice, Dios es amor. Y yo, aprendí un versículo bíblico cantando una canción, que repetía y repetía y repetía. Esta semana estudiando con Amparito, Amparito salió con una canción muy chévere. Dice, el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, yo soy uno, tú también. Alabemos al Señor. Y eso lo usábamos en la escuela dominical, ¿verdad, Amparito? Para que los niños jugaran. Entonces, tiene muchos... Alabemos al Señor, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, cabeza atrás, no sé qué. Y el padre Abraham tiene... De verdad, y era genial. Y entonces, sí, da risa. ¿Por qué les cuento esto? Porque de tanto que repetía en la canción, me la aprendí. Y hasta hoy todavía me acuerdo. Le voy a recalcar mucho eso. Primero la palabra, primero la palabra, primero la palabra. Entonces de pronto usted dice, ay, qué fastidio, ¿por qué me repite tanto lo mismo? Porque de tanto repetirlo lo que busco es que se le quede rayada aquí en la cabeza, igual que a mí las canciones de chiquito. ¿Me hago entender? Me alegra. ¿Qué es lo bonito de eso? Que después que pasa el tiempo usted puede entender cosas que en ese momento no entendía. Y lo voy a explicar con un ejemplo de mi casa. Alguna vez, cuando estaba también pequeño, mi hermano Kevin estaba en un sofá sentado y se acomodó de tal manera que podía acostarse y empezó a jugar como haciendo abdominales. Todos saben que es un abdominal, ¿verdad?
pues haciendo, es que no quiero que todos me puedan ver, haciendo como así, y se levantaba y así, pero estaba totalmente acostado. Y mi hermano tenía el pelo largo. Entonces el pelo caía y caía. Y yo estaba haciendo algo con unos alicates por ahí en la calle, no sé qué estaba haciendo, y llegué y me senté al lado y vi la operación que estaba haciendo. Yo lo miraba. Y no sé por qué se me dio la grandiosa idea de coger los alicates y cuando él bajara tratar de cogerle un pelo. Pero Dios sabe, y de verdad se los digo delante de Dios, que yo solamente quería cogerle un pelito, así como por molestarlo, como por picarlo. Lo intenté un rato, y nada, no lo cogía. Perdón, Kimi. Y no nada, y no podía, y no podía. Y entonces mi papá, eso que pasan los papás, ¿no? Para ahí. ¿Qué está haciendo? Y yo quedé así. Mi papá, hijo, venga. Y entonces, mi papá me pegó el grito como, pero después se sentó y me dijo, mire, usted al hacerle eso le puede arrancar no un pelito, le arranca el mechón entero. Y le dejaba el hueco así en la cabeza a mi hermano. Y yo en ese momento como que, bueno, pero yo me pongo a pensar hoy, esta mañana que me estaba acordando de eso, y yo dije, oiga, es que es verdad, muy tonto. ¿Cómo no pensé en que podía hacerle más daño del que yo estaba era jugando? Pero ¿qué tuvo que pasar? Tiempo, para poderlo entender. La canción del padre Abraham que estaba cantando ahorita, la entendí hace 3 días. Y fue increíble. Y me encantó el significado. Y la de Dios es amor, la de Primera de Juan, también. Bueno, esa sí la entendí más, porque después leí, yo pude leer. Pero cuando era chiquito no entendía, solo repetía. Pero ustedes hoy ya son grandes. Y les voy a repetir eso todo el tiempo. Primero la palabra, primero la palabra. Con el fin que usted, cada vez que esté por ahí y se acuerde primero la palabra, se acuerde de algo de lo que hablamos hoy. Ojalá se acordara de todo, pero que se acuerde de algo. Por eso se lo voy a repetir. ¿Primero qué? Primero la palabra. Por eso me gustaría que fuéramos a leer, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33. Y antes que leamos, voy a explicarle por qué, o pues voy a contarles por qué vamos a leer esto. Si estamos hablando de la palabra y que primero es la palabra, entonces yo le pregunto a usted, si alguien, si yo le dijera a usted, es que esta persona sabe mucho de la palabra, sabe mucho de la palabra, ¿usted qué piensa? ¿A qué lo direcciono directamente o de una? ¿Qué piensa? Dime. Que sabe mucho de la palabra. Que ha estado, o sea, la Biblia, ¿sí? Ok. O sea, la Biblia, sabe de la Biblia, ¿cierto? Pero entonces nosotros en la Biblia podemos encontrar muchas veces la palabra, aunque suene redundante, palabra, ¿verdad? Y estamos hablando en el título de la predicación que es primero la palabra. Si yo le digo a usted, búsqueme algo de palabra en la Biblia, de lo más principio que usted pueda entender, ¿dónde estaría? ¿Dónde cree que lo puede encontrar? ¿Por ahí escuché qué? ¿Quién dijo Génesis? ¿En Génesis qué? Ah, en el Salmo, bien, ahí vamos a leer ahorita. Exacto, entonces, pero estamos hablando de lo que, o sea, usted encuentra la palabra en la Biblia desde el principio. Entonces, mucha gente dijo de una vez Génesis, pero pues vamos a leer el Salmo capítulo 33 para ver por qué vamos a ir a Génesis ahorita. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Salmos 33, 1 al 9. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hasta ahí, hasta el 9. Yo leí esto y dije, hombre, esto es Génesis capítulo 1. ¿Cierto? ¿No le parece? Vuelva a leer en su casa y verá. Vamos a Génesis capítulo 1. Recuerde que estamos hablando que primero es ¿qué? Muy bien, primero la palabra.
Génesis 1 desde el 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y usted puede leer todo el resto de Génesis capítulo 1, y siempre va a decir, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y en el Salmo leímos que por su palabra todo fue hecho. ¿Por qué leemos esto? Porque entendemos algo, que lo que Dios dijo se cumplió. Su palabra se cumplió. Y esto lo hemos hablado 1.000.000 de veces aquí en la iglesia. Pero si tenemos que recalcarlo otro millón lo recalcamos. Porque primero la palabra. Y entonces estamos viendo que por la palabra fue creado todo. Ahí dice. Y hasta el día de hoy sigue pasando eso. Usted ahorita en unas horas va a ver que se oscurece. Porque Dios dijo. Desde el principio. Y sigue pasando y seguirá pasando hasta que el Señor lo determine. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Es claro eso? ¿Verdad? Si nosotros entendemos eso, entonces, ¿por qué a veces nos preocupamos de más por cosas que no deberían preocuparnos? Si nosotros sabemos que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Por qué cree usted que nos preocupamos? ¿Por qué cree usted que dudamos? ¿Por qué cree usted que hay un problema y nos derrumbamos? Yo le pregunto, ¿por qué? No me vaya a responder, solo pregúntese. No acabo. Si les pregunto y me responden, no acabo. Si nosotros entendemos que esa palabra que desde el principio creó todo, lo sustenta y sigue sucediendo a través de los años, ¿por qué entonces en nosotros puede haber ese no sé qué que a veces nos hace dudar de la misma palabra, de ese mismo Dios que creó por la misma palabra todo y que sigue sustentado hasta el día de hoy? Lea conmigo, por favor, el Salmos capítulo 119. Usted dirá, ¿por qué recalca tanto? Bueno, porque primero la palabra. ¿Primero qué? La palabra. Salmos 119, 88 al 91, vamos a leer. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. O sea que lo que le acabo de decir no me lo inventé. Ahí está. ¿Por qué pasa esto? Porque yo le estaba preguntando a usted ahorita al principio, que cuando uno le pregunta, que cuando yo decía o cuando alguien decía como, miren, este es el ejemplo más claro. No, yo voy caminando, usted va caminando y se encuentra con una persona. Y usted la escucha hablar y la escucha hablar y la escucha hablar, y después va y me cuenta a mí. Oiga, Samuel, es que esa persona con la que me encontré sabe muchísimo de la palabra. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que la persona sabe de la Biblia, que la ha mirado, que la ha estudiado. Conclusión, que la conoce. ¿Sí o no? ¿Sí? Si alguien dice que no, está bien. Solo pregunto. Es que veo que algunos hacen... Le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner muchos ejemplos y siempre conmigo porque me da pena poner ejemplos de los demás. Pero cuando toca, toca. Porque no tengo en mi casa. Pero entonces vea, una vez mi abuelo, yo iba a salir de viaje con mis papás y entonces yo era el que manejaba. Entonces mi abuelo me dijo, venga a la casa que quiero hablar con usted antes que viaje. Y yo, bueno. Cuando mi abuelito habla es como, toca. Hay mucho respeto al abuelo, de verdad. Entonces yo llegué y me dijo, bueno hijo, lo primero que tiene que hacer es mirar que el carro esté bien. Entonces mi abuelo es todo un, ¿cómo lo digo? Como si tuviera un código, un libro, que le va diciendo primero esto, segundo esto, así. Él trabajaba en seguridad industrial, entonces todo es así, es muy minucioso. Me dijo, entonces, bueno hijo, lo primero es ver si el carro está bien, por favor abre el capó del carro. Y yo abrí el capó
Y la cara de mi abuelo, mire, yo no se la puedo describir, me dio una risa, porque llegó y miró, hizo una cara como de... Así, literal, como, ¿y esto qué es? Entonces yo lo miré, y si él estaba así, imagínense yo. Nunca había visto el capó de mi carro, y yo, pues el motor, y yo, abuelito, ¿y ahí qué? Y me dice, hijo, pues este es el líquido del parabrisas. No sé más. Así, literal, y yo, pero si tú me vas a explicar, me dijo, es que esto no se parece a los carros que yo tenía. Sí. Así. Pero ¿qué pasó? Cuando mi abuelo me dijo, venga que yo le voy a explicar algo antes que se vaya de viaje, yo le creía a mi abuelo. Dije, pues mi abuelo sabe porque es el abuelo. Me fui creyendo que él conocía lo que iba a hablar. Pero destapó y... porque ahora el motor viene todo tapado, uno no ve nada, entonces tiene solamente como el líquido. Los que tienen carro pueden decirme si estoy equivocado, como el líquido, el coso donde uno echa el agua para los parabrisas y de pronto el líquido refrigerante y el coso del aceite y creo que no es más, creo. Eso es lo que yo conozco de mi carro. Imagínense, si me quedo varado me toca grúa porque ni idea. Qué mal, no debería conocer el carro. Pero dése cuenta como un ejemplo tan tonto le puede decir a usted mucho. Va a ver más adelante. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted me dice a mí, es que esa persona sabe mucho de la palabra, entonces digo, uy, es porque la conoce. Qué bueno, buenísimo. Porque saber implica conocer. A menos que usted quiera hablar sin saber, estaría mal. Pero usted se da cuenta cuando una persona lo habla sin saber o no. ¿No? ¿No le ha pasado que hay personas que se creen médicos? Eso es, mire, usted se toma una hierbita de no sé qué, eso es fijo, eso se lo quita y no sé qué, y resulta que le da eso y lo empeora porque es alérgico. Y le hace un mal. Todos dijeron que sí, o sea que sí les ha pasado. Cuidado con San Google, el médico Google. Entonces, ojo porque saber implica conocer. Y uno diría, pero ¿y entonces? ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, leamos Lucas capítulo 7 y vamos a ir desarrollando por qué estamos hablando de todo esto. Evangelio de Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el verso 7. Recuerde siempre que estamos enfocados en hablar que primero la palabra. Si se está perdiendo, entonces usted dice, bueno, estamos hablando de primero la palabra y vamos a entender. Lucas capítulo 7, verso 7. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6 mejor. No, vamos a leer todo desde el 1, por favor. Lucas capítulo 7, 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces en el versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Habíamos hablado de esa palabra del Padre, esa palabra de Dios en el principio que creó todo y que lo sustentó por su palabra y que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Acá estamos viendo al Hijo de Dios que con su palabra solamente decía y pasaba. Usted puede conocer muchos, y mire, la Biblia tiene muchos ejemplos de esto. Y seguro yo le estoy diciendo algunos y usted me dice otros. Pero ahorita yo ya solamente voy a tocar 3, pero usted puede acordarse de muchos otros que no voy a tocar. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos y lo despertaron asustados? ¡Ah! Nos vamos a ahogar, Señor. Y él se puso hasta bravo. Dice que reprendió a los mares y todo. Tranquilo, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe qué habrá dicho? Bueno, quién sabe no, ahí dice.
Pero es que ahí dice, en una versión dice, y reprendió a los mares y a los vientos. Entonces, cuando digo que no sé qué fue lo que dijo como tal, es por la palabra que usó. Me imagino, quieto ya, o ya, o... Es que Consuelo hubiese dicho, ya. Así, ¿no? Ya. ¿Sí? A veces uno cree que entre más duro, más poder, ¿no? Eso es un cuento como de película, como de las películas, como ¡a la guerra! ¡Ah! Entonces, como entre más duro grite uno, como que hay más poder. Sí, exacto, como que el enemigo se va a asustar y de pronto sí. Pero el Señor no necesitaba eso, el Señor solamente, su palabra era suficiente. ¿O se acuerda también cuando el Señor le dijo a Pedro, que Pedro estaba en la barca y él estaba ahí sobre el agua? Le dijo, Pedro, ven. Y Pedro dijo, listo, voy. Yo ya había predicado esto aquí. Y se cayó en la mitad porque ¿qué? Porque dudó de la palabra. Porque su fe... ¿Se acuerdan que yo lo hablé acá? ¿Satanás qué es lo que ataca? Ah, sí se acuerdan, muy bien. Me alegra eso. Satanás ataca su fe. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿O se acuerda también cuando Jesús estaba... Lo iba a decir y ya se me fue. Bueno, vamos a leer ahí más adelantico en Lucas capítulo 7, en el verso 14, mientras me viene la otra. Bueno, vamos a leer más ahí en el 11. Lucas capítulo 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vamos a leer hasta ahí. Otra vez podemos ver en ese ejemplo que el Señor simplemente le dijo como, a ti te digo, levántate. ¿Será que lo gritó o no lo gritó? Pues si tuviera exclamación o algo pensaría, pero no sé, igual esto es traducción, pero de pronto sí lo dijo duro, porque dice que los que estaban ahí lo vieron y lo escucharon, o a lo mejor solamente fue y lo tocó y le dijo, levántate. Leamos otro ejemplo, ahí en Lucas capítulo 7, en el verso 50. Pero vamos a leer un poquito más antes, desde el 46. Lucas capítulo 7, verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si usted analiza los 3 versículos, está hablando siempre que él dio una palabra y sucedió. Pero no sucedió porque sí, había algo detrás de ese suceso. Y por eso siempre me tomo del trabajo de leer hasta el final. En este dice a lo último, en el versículo 50, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La palabra fe viene de una que es emuná en hebreo. Y significa creer y hacer. Ojo. Fe, igual, grábeselo así si quiere. Bueno, de hecho no debería hacerlo, usted debería buscarlo. Pero es fe igual, creer y hacer. No basta solo con creer, tiene que hacer. Analice otra vez las parábolas, lo que acabamos de leer, con ese concepto de fe. Y va a entender por qué es creer y hacer. Mire que en la primera historia que leímos, el general le dice, o la persona que estaba armando le dice como, tranquilo, solo diga la palabra que yo sé que él se va a sanar. Pero este señor actuó, escuchó de que Jesús dijo, bueno, vayan y díganle a Jesús que venga a mi casa para que sane al que está enfermo. Y por eso el Señor dice, uy, porque después le dijo, no, ni siquiera necesito que venga, solamente diga la palabra y ya. Entonces, en esta última historia vemos lo mismo, la mujer fue hasta allá. ¿Se acuerdan que la pastora predicó también hace un tiempo sobre la mujer que tenía flujo de sangre que solo quería tocar el borde del manto? No sabe lo que nos hemos enriquecido todos estos días hablando de esa misma historia porque hay mucho más que agarrar de ahí. Pero el punto es que ella actuó, ella dijo, mire,
si yo solamente tocara el borde. Entonces, hablando esta semana y construyendo como la escena y todo eso, nos recordábamos que era como el manto era como el talib, que se llama talit, y tenía como los flequitos y la pelotica, y, o sea, Jesús podía estar allá y aquí estaba tocando el borde, de pronto, si era tan largo, que no creo, eso tenía unas medidas, pero lo que hoy es que ni siquiera tenía que estar cerca, o sea, tocarle el hombro, sino el solo borde. Esa mujer sabía que solamente con el borde podía. ¿Qué hizo? Ella creyó, pero fue. No se quedó esperando. Primero la palabra. Se va a entender un poquito más. Siempre estamos hablando de eso, de la fe, de la fe, de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es creer y hacer. Actuar. ¿Creer en qué? Lo dicen como tímido, ¿no? Como no estoy seguro. Sí. La fe es igual a creer y hacer. ¿Creer qué? La palabra. Si le vuelvo a preguntar lo mismo, entonces ¿dónde cree usted que la palabra le habla a usted en la Biblia? En toda la Biblia. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 8. Porque lo que quiero ver es que hay una secuencia en todo lo que está pasando. ¿Se da cuenta que empezamos a leer en Lucas 7:7, después en el 14, después en el 50? Ahora vamos a leer en Lucas capítulo 8. En el versículo 16. Y dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y digamos que en otra oportunidad que tenga para predicar esto, vamos a hablar del contexto de todo esto. Hoy quiero concentrarme en algo, que ahí dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Vuelvo y le repito, esto lo hemos hablado como 50 millones de veces aquí en la iglesia. Pero si tenemos que repetirlo otras 50, lo vamos a repetir, porque primero la palabra. No importa, primero la palabra. Entonces, dice, nadie que enciende una luz la cubre. Estábamos viendo que en otras versiones o en otra porción del Evangelio dice que meter una luz en un almud, y un almud es como una caja. Veamos eso, pero lo que está diciendo es que nadie que prende una luz la esconde. Y mire, esta semana ha pasado algo muy chévere. Seguramente usted ha vivido lo de la oscuridad muchas veces, pero esta semana yo lo viví en mi casa y fue chévere porque, bueno, por algo. Ahora recordé un anuncio que no les dije, ya que ahora lo digo. Cuando estábamos en la casa y entonces estamos en el primer piso y llegamos y prendemos una luz. Y entonces para ir al segundo piso todo está apagado. Entonces, por lo general siempre nos quedamos mi primo que está de visita y yo ahí abajo hablando lo que sea o llegamos de la calle y entonces cuando vamos a subir, pues está oscuro todo el segundo piso. No importa. Pero me da risa algo, que él me dice, voy a subir a prender la luz y usted apaga la de abajo para que pueda subir. O viceversa. Entonces, siempre él va con el computador, el coso, aquí otra cosa, un vaso de agua, o sea, va así, no puede. Pero me llama la atención es que uno, sin darse cuenta, está viendo que en la oscuridad, está notando que en la oscuridad realmente estamos mal. Podríamos ir con las luces apagadas y subir, pero hay pues algunos inconvenientes, de pronto se nos cae, uno se resbala en las escaleras y adiós computador, adiós. ¿Sí me hago entender? Entonces uno es precavido. Entonces enciende la luz, o sea, uno sube antes, enciende la luz de arriba y el de abajo apaga la luz y ya con la luz de arriba puede ver las escaleras. Lo que está diciendo la Biblia es algo similar. Usted tiene una luz y si tiene la luz, usted ha visto la luz de su celular, ¿no? Los celulares tienen luz. Usted la prende y no la va a poner aquí contra el pecho para que no se vea. La idea es que usted la muestre. Entonces, ¿por qué no la mostramos? Si la Biblia dice que usted y yo somos la luz del mundo. Y también dice algo muy lindo en cuanto a la luz de la palabra. Usted se lo debe saber de memoria ese versículo. Seguramente lo ha escuchado. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cierto que lo han escuchado? Muchas veces. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo, ¿sí o no? Usted lo lee y dice, pues claro, si tengo una lámpara, pues voy a ver por dónde estoy alumbrando.
O sea, voy a ver, no voy a caerme. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué pasa? Está pasando lo que dijo el profeta Isaías hace muchísimo tiempo. Leámoslo, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, verso 13. ¿Lo tenemos? Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Hasta ahí, normal. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y usted también ha escuchado ese versículo 1.000.000 de veces, se lo aseguro. Se lo aseguro, lo ha escuchado, bueno, pues la mayoría lo habrá escuchado muchas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque si estamos diciendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pero acá dice que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón no está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y usted, ahí en sus Biblias busquen y ahí hay una concordancia. ¿No la tienen? Sí la tienen. Ahí dice, ¿no? Mateo 15 o Marcos 7, ¿cierto? Bueno, si no la tienen ahí en las Biblias, o sea, no me lo inventé, ahí está. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Desde el versículo 5 vamos a leer. Marcos capítulo 7, verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Allá en el Salmo donde está, si cuando leímos era, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero acá está diciendo que el pueblo está alejado porque pusieron mandamiento de hombre por encima de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Se acuerda que le dije primero la palabra? Por esto es que estaba diciendo primero la palabra. Esto no tiene nada que ver, pero lo voy a explicar rápidamente para que usted entienda. No le voy a hablar específicamente de lo que está hablando ahí, sino de por qué Jesús les está diciendo eso. Lo aprendí esta semana y es muy chévere y me gustaría que ustedes también lo supieran. Cuando la Biblia dice que está hablando ahí de unos jarros y que por qué no se lavan las manos, resulta que ellos tenían una traducción. ¿Se acuerdan que la pastora predicó aquí sobre la tradición oral, la ley oral y la ley escrita? ¿Recuerdan eso? La pastora lo predicó hace poco. Y si no, no se preocupe, por ahí están los CDs, usted me dice, yo se lo traigo. La ley oral y la ley escrita. La ley escrita es la Torá, las escrituras, el Tanaj, todo lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora sí todos, sí, ya me acuerdo. Bien, esa es la ley escrita, la Torá, el Tanaj, todo lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Y la ley oral, que es lo que ellos llaman el Talmud. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Eso está ahí? Ahí está, a ver. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese Talmud son los comentarios de los rabinos y todo esto, pero no quiero que se metan en eso, sino que me escuchen aquí lo que quiero decirles. Ahí, en ese Talmud, habían ciertas normas o ciertas cosas que, como dice la Biblia, eran mandamientos de hombres. No era mandamiento del Señor. Entonces, ahí lo que está hablando del lavamiento, ¿qué era? Puedes quitarla ya, por favor. ¿Qué era eso? Era una jarrita. ¿Todos saben qué es la Champions League?
Una copa, ¿cierto? Bueno, un torneo. El trofeo es una copa ahí rara que tiene unas orejas así, que le dicen la orejona. Bueno, yo me imagino que algo así es lo que dice ahí. O sea, no sé si el tamaño es igual, pero es algo así, que tiene dos orejas. Entonces con un tarrito llenan la orejona y entonces sacan con la mano derecha, agarran de la cosita derecha y se lavan la mano así y la dejan ahí y después con la izquierda y se lavan la mano derecha y lo dejan ahí, hacen una oración y vuelven y arrancan la derecha y lo hacen 3 veces. Y después de eso pueden comer porque ya están limpios. Ahí decía eso. Usted lo puede volver a leer y va a entender lo que dice ahí. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes son hipócritas porque ustedes pusieron el mandamiento de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y Jesús digamos que todo lo que está pasando ahí, porque usted puede seguir leyendo todo el capítulo y va a entender muchas cosas y le va a hablar de muchas cosas más. Pero en este punto lo que él está tratando ahí como tal es eso. ¿Se acuerda que en Juan 8 la Biblia dice, el pastor Pedro predicó sobre eso también hace un tiempo, hace poco? Ahí en Juan 8 donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay mucha tela que cortar de ese tema. Pero mire que cuando usted lee, vamos a leer todos por favor, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lea un poquito más allá, por favor, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Leímos en Mateo 11, 28 que el Señor decía que su yugo era, aquí lo voy a leer otra vez, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nosotros podríamos hablar de eso, que sí, que cuando estamos muy atribulados, cuando estamos muy cansados, que los problemas, entonces el Señor nos hace descansar, todo eso. Pero resulta que es que, si lo empatamos con lo que estamos hablando, Jesús está hablando, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que primero era la palabra? Y Jesús les dice en otra parte del Evangelio que ellos son hipócritas porque ponen mandamientos, o sea, cosas que ellos ni siquiera cumplen y las ponen y las rigen para que todo el mundo lo haga. Y entonces tenían a la gente cansada, abrumada, no podían. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículos 1 y 2, para entender esto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vamos a leer hasta ahí. Aquí hay 2 cosas que voy a tocar, y por eso leímos todo eso. Y ya vamos a tocar lo que hablamos arriba de Mateo 11. Dice la Biblia que en la cátedra de Moisés, en el versículo 2, se sientan los escribas y los fariseos. Esta porción la estábamos estudiando esta semana con mi primo, y si uno la lee otra vez, de pronto la 2 y 3, uno dice, pero ¿cómo así? Se está como contradiciendo. No sé si usted al leer notó algo extraño, si quiere volvamos a leer el 2 y el 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, haga lo que dicen, pero no haga lo que hace. ¿Cómo así? ¿Lo dije bien? Sí. Entonces, estudiando esto un poco a fondo en el contexto, pues un poquito del contexto, resulta que la cátedra de Moisés era como una silla. Una silla. Y entonces en la silla se sentaba el fariseo, el escriba o el sacerdote,
se sentaba y leía la Escritura. O sea, lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, porque no había más en esa época. Era la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y tenían la Biblia, pues, las Escrituras, y leían en la silla, en la cátedra de Moisés, leían la Torá, o sea, la Escritura. Y leían todo, y dejaban ahí el rollito, y se paraban aquí a un lado, y empezaban a dar la interpretación de eso que habían leído. Entonces lo que Jesús les está diciendo es, cuando el sacerdote se pare allá y se siente en la cátedra de Moisés, que solamente estaba permitido leer la Escritura, a todo lo que les digan ahí, háganlo. Pero cuando este señor deje ahí y se salga, ya no lo haga. Porque está interpretando y está poniendo lo que él quiere por encima. Primero la palabra. ¿Me hice entender? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Entonces podemos seguir, ahí vamos a seguir leyendo en el versículo 7 y 8 donde estábamos hablando. Bueno, el del 6. Y aman los primeros asientos, ahí en Mateo 23, 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué pasa con eso? La palabra rabí quiere decir mi maestro. Mi maestro. Y podría ser algo bonito, ¿no? Como, ay, sí, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, tú eres mi... Sí, algo bonito podría ser, pero mi maestro está indicando es algo posesivo. Es como, mío, mío, raro. Es diferente al otro de cariño, es más posesivo. ¿Qué pasa? Que en ese momento de la historia, o en ese momento que está transcurriendo esto, todo el mundo quería hacer eso. Un rabí porque todo el mundo quería que la gente lo siguiera a él según lo que él pensaba. Entonces, si yo hablaba medio bonito de lo que fuera, entonces empezaban a seguirme. Y rabí, entonces yo, claro, me siguen. Son míos, son mis discípulos, son los míos, hágale. Tráigame agua, quiero agua. Lo que sea. Y por eso fue que el Señor les dijo, porque eso era muy común en la época. Todo el mundo quería que la gente lo siguiera. Y entonces la gente, a cualquiera le decían rabí, a cualquiera. Eso era, ay, sí, tú eres un duro en esto, rabí, rabí. Y el Señor se pone bravo, se molesta. Y le dice, no llamen a ninguno rabí. Porque uno solo es su maestro, el Cristo. Primero la palabra. El Cristo. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto entonces? O sea, vea, la gente siempre que se le acercaba a las otras personas los engrandecían de alguna manera, por eso todos querían ser como rabís. Y esto es peligroso porque, y se lo voy a contar así rápidamente, porque cuando eso pasa y usted se empieza a ensorbecer en lo que sea, o a engrandar en lo que sea, puede irse de ladito. Por eso le estoy siendo tan fastidioso con lo mismo, primero la palabra, primero la palabra. Ayer hablábamos de algo que es duro con mi primo en el carro y decía, él me estaba contando de una persona que le dijo que un pastor muy, muy conocido y muy tremendo en la palabra, pero tremendo es un duro en la palabra, alguien de admirar en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, que ese alguien en la congregación donde él es pastor, donde él pastorea, ahora parece que lo veneran. Entonces cuando él entra ya hasta le tienen que hacer todo, se para y le hacen, bueno, yo estoy agregando a lo que él me contó, pero me imagino yo que le hacen todos venia y... Pero hasta ahí no va el asunto, lo más grave podría ser que parece ser que tiene hasta un monumento, como una estatua, y veneran la estatua o el monumento. Y ese es el pastor, no está muerto, vive. Primero la palabra. Porque este doctor entonces, bueno, este señor... No sé si es cierto, es algo que estoy como... Pero eso podría llegar a pasar. Eso podría llegar a pasar. Por eso, Señor, nos guarde a ustedes y a mí. Porque tenemos que estar cimentados es primero ¿en qué? Porque si no, apague y vámonos. En cualquier momento se da la espalda. Tantos ministros del Evangelio, tantos pastores, tantos evangelistas, tantas personas que han hablado del Evangelio y de la salvación por medio del Hijo de Dios y todo esto, que ahora usted los ve hablando cualquier cosa menos de Jesús, menos del Evangelio de salvación, menos de las buenas nuevas. Ayer también le contaba a mi primo que
me mandan invitaciones pastores. Yo tengo ahí algunos pastores en mi celular y en mis redes sociales sigo a muchos pastores y me mandan invitaciones de Congreso Dios y las riquezas. Congreso Sé tu propio faraón. Estoy inventando nombres. Pero no, pero eso del faraón no es mentira. Eso sí, lo estoy como enredando con otra cosa, pero algo así. O sé más próspero que Abraham, siguiendo las pautas bíblicas. Y no crean, yo le contaba a mi primo que cuando estuve en Argentina pude estar en una charla de 2 días de algo así. Tomaban la palabra esa de... Cuando, yo también prediqué eso aquí, si no estoy mal, no, hace rato, no, aquí no, en Suba. De cuando está el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto en una casa, y se la llevan para otra, por alguna razón que ahorita no recuerdo, y esa casa empezó a ser prosperada, pero full prosperada, en todo. Entonces los que la habían dado ya, ay no, yo quiero que me, devuélvamela, mejor dicho, ya quiero la, pero porque estaba buscando era la prosperidad. Y en ese pasaje se basó el querido pastor para predicar sobre las finanzas, sobre las riquezas y todo esto. Entonces, yo le pregunté a él después y le dije, mira, eso no está hablando de eso y con la Biblia tú puedes hablar de cualquier cosa que quieras. Explícame por qué estás hablando de eso. Bueno, y él me dio sus razones, pero al final me dijo algo que me dejó impresionado. Y eso se me olvidó decírselo ayer a mi primo. Él me dijo, es que esto es lo que necesita la iglesia. Esto es lo que la iglesia quiere y necesita escuchar. Todos saben que Jesús los salvó, pero no saben cómo administrar su plata. Así me dijo. Y entonces yo dije, bueno, pastor, perfecto. Yo eso no se lo dije, yo lo pensé. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? Él dijo, vayan a predicar de esto. ¿Qué dijo él? Yo lo pensaba para mí. Lo que quiero que vea usted es que si usted no va a primero la palabra, puede resultar pensando como él y como muchos otros que están en las mismas. Pero no tiene que ser un pastor o una persona grande. Es que usted ahí donde está sentadito puede estar igual que cualquiera de ellos, incluso yo, dejando la palabra por allá, porque estamos más chévere así. ¿Se acuerdan que la última vez que tuve la oportunidad de predicar, les mostré un video de una iglesia donde estaban cantando unas canciones ahí todas raras? Que no eran canciones como, digamos, es que no me gusta decir esos términos, como canciones cristianas y canciones del mundo, no me gusta decir eso. Pero una canción que no hablaba del Señor, una canción que es dedicada a una mujer, y la cantaron en la iglesia como si fuera dedicada a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo, porque lo de afuera se ha ido metiendo a la iglesia. Y lo hemos tomado no por, sí, es que chévere, peor, lo hemos puesto por encima de la palabra de Dios. Y hemos puesto la palabra de los hombres por encima de la palabra de Dios. Hemos hecho un Dios de lo que nos gusta, de lo que nos parece, y no de lo que verdaderamente tendríamos que hacer. Y lo que tendríamos que hacer, entonces, no, es que no, mejor así. Mejor así. Alguna vez en alguna iglesia le dije al pastor, pastor, ¿por qué celebramos esto así? Y la respuesta de él fue, porque las mega iglesias lo hacen. Y si la mega iglesia estaba equivocada, y me dijo, lo que pasa es que no podemos competir contra eso, porque entonces no vienen aquí sino se van para allá. Literal, no miento, delante de Dios. Pero era una persona buena, y yo lo admiraba. Pero me dijo eso y dije, ¿por qué? Porque se fue por el otro lado. Mire lo que dice la palabra en el Salmo que leímos cuando inició pues toda la reunión que leyó Amparito. Salmos capítulo 40. Versículo 7 al 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lea un poquito más atrás, ahí en el Salmo, en Salmos capítulo 37.
versículos 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Se acuerdan que la última vez que prediqué les dije lo mismo? ¿Cuál es su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Realmente está mirando las cosas eternas o las cosas de aquí? Porque donde esté puesto su corazón, ahí está todo el resto. Donde usted ponga eso, lo que usted anhela, ahí va. Y esta semana fuimos exhortados duro por la palabra de Dios. Nosotros perdemos el tiempo de verdad en el Facebook, en el WhatsApp, en la televisión, en el computador, en los juegos de video, en bobadas. Y hemos dejado la palabra que nos está diciendo que si la ley de nuestro Dios está en nuestro corazón, nuestros pies no resbalarán. Entonces, ¿por qué dejamos la palabra a un lado y está metida la palabra de los hombres por encima? Simple, porque esa ley, esa palabra que fue dada desde el principio, no está en nuestros corazones. Y ahí, apague y vámonos. Lo leímos en 2 versículos de los Salmos. Usted puede leer todo el Salmo 119 y no se imagina lo que va a encontrar. Imagíneselo, vaya, léalo todo. Son muchos versículos, léalos todos. Nosotros los leímos todos. El problema desde el principio, ¿sabe cuál fue? Que dejamos la palabra que fue desde el principio allá y nos gustó más la palabra que nos daba cualquier otra persona y la pusimos por encima de esa palabra de Dios. Ahí tiene la respuesta a todos los problemas, a todas las circunstancias. Ojo, no estoy diciendo que si usted cumplió la palabra a cabalidad desde el principio hasta el fin, no vaya a tener problemas. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y tenemos que guardarnos para poder hacerlo. Es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino no lo estamos siguiendo porque primero es la palabra. ¿Se acuerda de Juan capítulo 1? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y allá en el verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero esa palabra, usted no la tiene ahí, sino la tiene por allá. Usted y yo también. Y no me había dado cuenta. Pero el punto es que si estamos diciendo que primero la palabra, entonces entendamos que primero debemos ir de verdad a la palabra. No podemos seguir estando igual que siempre diciendo, bueno, un poquito, pero esto más. Porque ahí está el problema. Y cuando usted se da cuenta, ya está donde no debe estar. Y ya hay para volver. Y si Jesús dijo que Él era el camino y que Él era la verdad y que Él era la vida, entonces ¿por qué no estamos entendiendo que así como el Señor desde que el principio dio la palabra y dijo que la luna y que el sol, bueno, pues el satélite de la noche y el del día y que iba a ser la oscuridad y la luz, esa misma palabra es la que nos está dando el Hijo de Dios revelada, esa misma que está allá atrás. Hagan esto. Si su Dios es su Dios, usted tiene eso que Él dijo en su corazón y sus pies no resbalarán. Usted puede tener dificultades, usted va a tener problemas, porque todo eso va a pasar. El Señor dijo, a mí me lo hicieron, a ustedes se lo van a hacer. No se preocupe, va a pasar, pero sus pies no van a resbalar. Sus pies no van a resbalar. Acuérdese todo lo que dice la Escritura. El que me ama, mi palabra guardará. No, pero es que a mí me parece que ahí la interpretación, según la exégesis, dice es que yo debo es amar lo que yo quiero o lo que me gusta de la Biblia. No. Ahí dice, el que me ama, guarda mi palabra. Ahí leímos en los Salmos. Solo tomé 2, hay muchos. Si su Dios es su Dios, su palabra, su ley, debe estar en sus corazones. Y no vamos a resbalar, no vamos a resbalar. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? O sea, ¿por qué no si no? Bueno, sí, ¿por qué o para qué? Realmente es un por qué. ¿Por qué primero la palabra? Muy simple. Leamos Mateo capítulo 28.
Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice la escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La pastora predicó aquí también hace unos días sobre lo que era ser discípulo. Eso fue hace 8 días, ¿verdad, pastora? Lo tienen fresquito. ¿Se acuerdan que era ser discípulo? ¿Sí? ¿Alguien valiente me dice o no? Está bien, tranquilos. Paredón. Sí, paredón. Pero espero que lo tenga en su cabeza. El que conoce la palabra, Sí. el discípulo es el que aprende, perdón, de un maestro. El discípulo es también el que convive con el maestro. El que aprende, el que convive. Y el discípulo es también el que imita Gracias. al maestro. ¿Se acordaban de eso? ¿Y entonces por qué ninguno me dijo? No, no hay que tener temor. No, temor no, timidez, nada. Pero bueno, yo entiendo, tranquilos. Entonces, ¿cuáles eran? El que conoce, el que vive o aprende y el que lo imita. El Señor dijo, teniendo usted eso en la cabeza ya, vuelva y lea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué es eso? Mire, usted va a decir, pero es que eso ¿cómo lo pasó? Mire, lea ahí conmigo rápidamente Lucas capítulo 8, solamente un ejemplo y no más, como para que veamos que el Señor estaba mandando eso porque Él lo hacía. Lucas capítulo 8, versículo 1. Ya leímos Lucas 8 antes, pero no leímos este versículo. Lucas capítulo 8, verso 1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Quiénes eran los 12? Los apóstoles, los discípulos. Él iba predicando no sé qué, y los 12 ahí. Y los 12 ahí todo el tiempo. Y si recuerdan más de la predicación de la pastora hace 8 días, van a recordar lo que yo les voy a decir. Usted, antes de hacer discípulos, usted y yo tenemos que ser discípulos. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Primero la palabra, perdóneme, primero la palabra. Usted no puede hacer discípulo si usted no es un discípulo. Porque ¿qué va a dar? Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a los chicos. Si yo le digo a un muchacho, oiga, beber es malo, alcoholizarse es muy malo, fumar drogas es malo, y salgo y en la esquina me ven haciendo eso, ¿qué autoridad voy a tener para que ellos hagan? Es un ejemplo tonto que pongo siempre, pero es real, es real. Por eso es que cuando uno se para aquí, se para con temor y temblor, porque lo que uno está diciendo debería vivirlo, porque si no, ¿para qué? Palabra hueca, vacía, que no sirve. Por eso cuando Parito hablaba al principio que esta palabra que yo estoy dando primero fuera para mí, después para usted, yo decía, sí, Señor. Porque si yo le estoy diciendo a la iglesia que tenemos que ser discípulos para hacer, pues que yo sea un discípulo tuyo. Y para ser un discípulo de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo, amarlo, ¿qué más? Obedecerlo, convivir con Él. Y lo más difícil, imitarlo. En Barranca hablábamos con mi primo y decíamos, ojalá algún día lleguemos a ser como Pablo, y es la meta, iglesia, es la meta de todos, debería ser, que él dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y la meta es esa, de verdad se lo digo, porque el Señor quiere que seamos sus discípulos. ¿Y cómo andó el Señor? En santidad. ¿Cómo andó el Señor? En rectitud. ¿Cómo andó el Señor? Pero es que es muy difícil. ¿Por qué? No debería ser difícil, no debería. Porque el Señor dijo, si yo lo hice, ustedes lo van a hacer. Tranquilos. ¿Se acuerdan que leímos que ligera es mi carga, el yugo? ¿Y por qué entonces no estamos creyendo a esa palabra? Si sí creemos la palabra que lanzó el Padre allá en el principio, y todo lo que ha pasado y todo lo que usted ha visto en su vida, ¿por qué hoy no creemos que sí se puede? Porque si no se pudiera, entonces el Hijo de Dios, ese Jesús que usted y yo amamos, no lo hubiese dicho. Pero Él dijo, háganlo. Y entonces, ¿por qué no? ¿Sabe por qué? Porque primero es la palabra.
Y nosotros pusimos otra cosa por encima antes que la palabra. Pero si desde el principio hubiésemos entendido cuál era el camino para llegar a esa vida, créame que usted y yo hoy estaríamos diciendo, sí se puede, sí se puede. Y a mí esa palabra me ha dado duro. Porque yo decía que no podía, yo decía, pero es que no se puede ser totalmente, completamente santo. ¿Y sabe qué pasó? Fui y leí en el Evangelio la historia que dice Jesús y el joven rico. Y me dio un palazo en la cabeza. Porque ahí dice que el Señor le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, cumplir, no matarás, no robarás, o sea, cumplir toda la escritura. Y dice, bien has hecho. Y Jesús lo amó. O sea que sí se puede. O sea que sí se puede. Pero él le dijo, bien, no estás lejos, ahora vende todo y sígueme. Y ahí ya no. No basta con hacer todo lo que es, si no vemos al Hijo de Dios como nuestra salvación. Pero primero es la palabra. Primero es la palabra. Que es que a mí me dijeron que esto. ¿Y usted ya miró allá? Sí, pero es que... No, primero la palabra. No hay más. Primero la palabra. ¿Por qué estamos leyendo eso? Porque, ¿para qué primero la palabra? Porque el Señor nos llevó a ser discípulos. Digo, hagan discípulos y enséñele todo lo que yo les dije. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a mirar, que todo fue lo que fue, o sea, que fue todo lo que hizo Jesús, que fue todo lo que hizo Jesús, y eso tenemos que enseñarlo de hacer discípulos. O sea que el discípulo tiene que, ¿qué? Lo más difícil, imitarlo a usted. Yo le pregunto, ¿cómo vive usted? Si usted le dice, siga mi ejemplo, ¿será que hace una buena persona? De pronto en valores, pero yo no le estoy hablando de los valores. Le estoy hablando de su vida en cuanto a Él. Usted sí es un ejemplo para las personas que tiene alrededor. Hablando del Señor. Usted es un buen discípulo de Jesucristo que puede decir, imíteme a mí. Porque a mí me habían dicho, no, usted nunca diga eso. Sigan a Dios, yo no, sigan a Dios. Perdóneme. Primero la palabra. ¿Se da cuenta cómo es de sutil y nos fuimos y no nos dimos cuenta? No me sigan a mí porque yo soy un hombre y yo puedo caer en cualquier momento. Sigan a Jesucristo, que es el Señor, y Él nunca cambia. Sí, está bien, es real, hay que hacerlo. Pero la persona que le enseña debe ser un ejemplo para usted en todo. Porque es que es lo que usted ve. Si usted lo que no ve, o sea, lo que usted ve, ama, es que, ¿cómo es que dice la Escritura? No quiero parafrasearlo. Si no ama al hermano, gracias. Si no ama al hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Gracias. Por eso es que usted y yo debemos ser un ejemplo, debemos ser discípulos del Señor. Y sí, yo sé que es un palazo, a mí me lo dio primero, pero ahora yo tengo que decirle a usted porque es mi responsabilidad desde aquí. Yo no puedo decirle a usted, sí, siga haciendo con su vida lo que quiera, no. Porque el Señor va a venir por su iglesia santa y sin mancha, su esposa. Y estamos convertidos en la ramera, en la que no debía ser, pero solo porque nos desviamos de la palabra, porque nos fuimos. Y ni siquiera nos dimos cuenta, pero el Señor es tan bueno y ha tenido tanta misericordia que hasta aquí nos ha traído y nos ha dejado que lo conozcamos de alguna manera, pero ahora nos está diciendo otra vez, bueno, pueblo mío, vengan, otra vez, venga, sígame como debe ser, primero la palabra, el resto déjelo. Y para poder ser un buen discípulo usted necesita conocer la Escritura, necesita conocer lo que está diciendo, lo que está viviendo, porque si no, ¿qué le va a contar a sus discípulos? Jesús convivió con ellos 3 años. Comían, vivían, todo lo escuchaban, todo el tiempo. Y nosotros a las personas que les predicamos el Evangelio los llamamos una vez en la semana y no más. Somos hermanos, lo leímos hace rato. Somos hermanos. Yo a mis hermanos los veo todos los días, todos los días. Y a veces estoy en la casa y llamo a mi... ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué está haciendo? ¿Ya comió? Ah, bueno. No, aquí en la casa con mi mamá. Ah, bueno, listo, chao. ¿Qué importa? Yo los veo todos los días. Pero a veces quiero llamarlos. Si nosotros somos el pueblo del Señor, los hermanos, ¿por qué somos tan distantes? ¿Por qué no estamos siendo realmente discípulos del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto? Mire lo que dice la Biblia, por favor, ya va a terminar en Marcos capítulo 8. ¿Primero qué? Nada, sí están todavía ahí. Marcos capítulo 8, versículo 34.
Bueno, vamos a leer los del 31. Marcos capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí dice, se avergonzará de mí y de mis palabras. Y la Escritura dice que el que lo ama, su palabra guardará. Y también dice que si usted quiere ser realmente su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Eso es el evangelio de Jesús. Eso es primero la palabra. De ahí todo para allá. Desde Génesis hasta Apocalipsis, una sola. Esa es la palabra. Eso es lo que deberíamos estar enfocados en hacer. Volvamos por favor a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, María estaba a los pies del Maestro. Ella estaba a los pies del Maestro. Jesús dijo: a nadie llamen Maestro, sino solo a uno, al Cristo. Ella estaba a los pies del Maestro. Y la otra chica estaba preocupada porque, tengo que servirle algo. Digo, entienda dónde está su corazón y dónde está el de ella. A los pies del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Primero la palabra y después todo el resto. Es que no debería haber un después, un resto. Primero la palabra, ya. Primero la palabra. Porque ella es, mire, nos está dando un ejemplo inmenso. Porque como le dije, nosotros estamos siempre ahí como atafagados de tanta cosa. Y nos hemos dejado meter lo que llamábamos nosotros el sistema del mundo. Y nos ha tapado. Entonces tenemos que trabajar para poder subsistir. Entonces llegamos cansados a la casa: no, es que no tengo tiempo para estudiar la palabra. Yo entiendo que usted a veces necesita trabajar, y incluso hay gente que tiene 2, 3 trabajos porque es necesario. Y yo siento decirle esto, lastimosamente eso nos quita tiempo para estudiar la palabra. Yo lo entiendo, pero el Señor proveerá todas las cosas si nosotros tomamos la decisión. Y si nosotros empezamos a caminar guardando, como dijo el Señor, los estatutos, los preceptos, sus leyes, su palabra, Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Porque usted me dijo al principio que la palabra era la misma ayer, hoy y por los siglos o por siempre. Entonces, si usted me dice eso y lo tiene claro, ¿por qué no lo cree? Sencillo, porque le metieron otra cosa por encima, la ley de los hombres, el rudimento del mundo, para que usted no viera que primero es la palabra. Que primero es la palabra. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que... Yo voy a pedirle al Señor que me perdone, yo. Porque a veces sin darnos cuenta nos hemos dejado desviar del camino por no estar viendo primero su palabra.
Y yo personalmente, yo Samuel, voy a pedirle perdón a Dios por haber hecho eso. Si alguno quiere que oren por usted, usted me levanta su mano, nosotros vamos y oramos. Pero que cada uno de ustedes ore según el Señor le haya hablado a usted esta mañana, según la palabra le haya llegado. Pero oremos para que el Señor de verdad tenga misericordia. Tenga